Hola a todos, voy a hacer algunas de las construcciones que entran en el examen para que os sirva de repaso. Voy a hacer solo el dibujo, no voy a poner las letras y tampoco voy a poner las líneas en el color que le corresponden. Los verdes, los datos en verde, las soluciones en rojo. Voy a hacer todo en negro, en gris y rápido. Es solo a modo de repaso, ¿de acuerdo? El primero, construcción de un triángulo dados sus tres lados. Los datos serán tres segmentos, 1, 2 y 3, con los que tengo que construir el triángulo. Lo que tengo que hacer es trasladarme el primer segmento, para lo cual voy a coger la longitud de este primero y la voy a aplicar a un segmento que me voy a dibujar por aquí. Después voy a coger la longitud del segundo segmento, este de aquí, y la voy a aplicar a un arco de circunferencia. Desde aquí hago el arco. Y el tercero voy a aplicar la longitud del tercero a otro arco de circunferencia desde el otro extremo. En ese punto de corte está el vértice que falta y por tanto este sería el triángulo. ¿De acuerdo? Otro. Construcción de un triángulo dados dos lados y el ángulo que está entre ellos. Pues los datos serán... Voy a quitar esto. Un lado. Otro lado. Y un ángulo. ¿De acuerdo? Este ángulo es el que está entre estos dos lados. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que fijarme en los vértices comunes. Imaginaos que este es A y este es A, y que este es el ángulo A, pues ya sé que a partir de aquí tendría que situar el ángulo. Lo que voy a hacer es tomar la medida de este lado y aplicarla a el segmento a partir del cual voy a empezar. Después tengo que trasladarme a este ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Un arco de circunferencia cualquiera. Con la medida de este arco hago otro arco a partir de este punto. Ahora tengo que tomar la medida o dibujar un arco desde aquí hasta este punto. Y con esta medida hacer un arco desde este punto hasta que me corte al otro arco. Y por este punto ya tengo que pasar mi línea para haber trasladado el ángulo. Voy a prolongarlo. Bueno, de hecho voy a hacerlo más rápido. Ahora tomo la medida del siguiente lado, 39,5, y voy a hacer un segmento que sea paralelo a este por este punto, con esa medida, paralelo a este, desde este punto, con esa medida, ¿vale? Es este de aquí. Y lo único que me falta, ya tengo este lado y este lado formando ese ángulo, es cerrar el triángulo. ¿De acuerdo? Esa sería la solución. Otro. Construcción de un triángulo dados dos lados y un ángulo, pero en este caso el ángulo no es el que forman los dos. Dejadme que estoy viendo los apuntes. Vale, es un ángulo que no es el que forman los dos segmentos que nos dan. Entonces tendríamos aquí un dato, aquí otro dato, aquí se voy a poner letras. Imaginaos que aquí tenemos el A, que aquí tenemos B, no voy a colocar las letras, ¿vale? Que aquí tenemos C, AC, ¿vale? Y el ángulo tendrá que ser o B o C, porque no es el que comparten los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces me dibujo un ángulo, me dibujo un ángulo
Y este es, imaginemos, el ángulo C. Uy, lo pone mal. Bueno, da igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer en este caso es, voy a empezar por el lado AC, ¿de acuerdo? Me lo traslado, tomo la medida, hago un segmento, lado AC, AC. Desde C me traslado el ángulo, ¿vale? Porque este es el ángulo C. Tengo que situar en el vértice C. ¿Cómo me lo traslado? Igual que antes. Hago un arco cualquiera con esa medida. Me hago un arco desde el vértice C. Perdón, que no he aplicado la medida. Deshago. Tomo la medida. Arco desde este vértice. Ya tengo aplicada la medida. Y ahora tengo que hacer un arco que me une estos dos puntos. Y con esa medida me hago un arco desde este punto. Exactamente lo que he hecho en el ejercicio anterior, aunque en el otro lado. Me lo uno y este sería el ángulo. Voy a alargarlo. Para alargarlo siempre hago una paralela por este punto, desde aquí, pues todo lo largo que quiera. Y ahora me falta utilizar el lado AB. Para utilizar el lado AB lo que tengo que hacer es tomar su medida, la capturo, 61,4, y ahora hacer un arco con esa medida desde el otro extremo del segmento inicial. Donde esto me corte aquí arriba, ahí tengo mi triángulo, ¿de acuerdo? De forma que esta medida es AB, esta medida es AC y este es el ángulo que me han dado. Bien. Siguiente. Es un triángulo dado un lado y dos ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir dos ángulos adyacentes? Pues que si me han dado el lado me van a dar el ángulo que viene aquí y el ángulo que viene aquí. Me vienen dos ángulos, perdón. Este será uno. Y el otro, pues, como queramos, un poquito más agudo. Este es muy fácil. Tomo la medida, hago un segmento para empezar el triángulo. Y ahora me traslado un ángulo aquí y el otro lado un ángulo aquí. Hay que atender a las letras. Si este es A y este es B, aquí aparecerá A y B. Bueno, situar cada ángulo en el vértice que le corresponde. Lo hago rápido. Un arco con la medida que quiera. Tomo esa medida y hago un arco con la misma medida aquí. Hago un arco desde aquí hasta este punto y con esa medida hago un arco desde aquí. Y ya tengo ese ángulo, que es este. Ahora tengo que hacer este otro ángulo aquí. Hago exactamente los mismos pasos. Un arco. Tomo la medida. Y hago el arco ahí con esa medida. No pasa nada si se me cruza con el otro arco, da igual. Y ahora hago un arco hasta aquí. Y con esa medida siempre la hago como que la tomo, pero en el fondo, una vez que la he dibujado, si tengo estas dos opciones activadas, ya directamente es la que me aparece ahí. No haría falta hacer ese paso. Hago un arco de circunferencia desde este punto aquí. Aquí hay que tener cuidado porque el punto de corte es el de este arco con este arco. Si esto sucede, yo os recomiendo que hagáis zoom y os acerquéis mucho
Vamos a buscar nuestro triángulo para no correr el riesgo, ¿veis? Parece que todo coincidiera en el mismo punto, pero en el fondo no, es este con este. Entonces hago el segmento que une el vértice con este de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tengo que hacer es alargar esta, no hace falta que la alargue porque ya es suficientemente larga, y esta para que se me cierre el triángulo. Entonces hago una paralela a esta por este punto y lo alargo. La solución será, pues, repasar, en esta ocasión sí lo voy a hacer gordito, repasar el triángulo resultante. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Voy a volver al zoom en el que estaba y empezamos otro. Ahora, construcción de un triángulo isósceles, rectángulo, isósceles y rectángulo, dada la base. Entonces, en este caso, me dan un segmento que es la base. Voy a bajar esto. Y me dicen que es un triángulo isósceles y rectángulo. Es muy fácil este ejercicio, porque lo único que tengo que hacer es tomar esta medida, hacer un segmento horizontal con esa medida y hacer una semicircunferencia con centro en el punto medio, hacer la mediatriz, que simplemente es hacer una perpendicular a esta línea por su punto medio, y ese es el vértice superior del triángulo. Si os acordáis, una semicircunferencia en un segmento es el arco capaz de 90 grados. Por eso este ángulo es de 90 grados, todos estos dos lados son isósceles, por tanto el triángulo es... estos dos lados son iguales, por tanto el triángulo es isósceles y la base es la que me han dado. Otro. Hacer un triángulo isósceles dada la base y la altura, y siendo el triángulo pues no rectángulo. Me dan la base, esta va a ser la base, me dan la altura y tengo que dibujar el triángulo isósceles. Bueno, me dibujo primero la base, para lo cual tomo esta medida, me hago un segmento horizontal y a partir de este segmento voy a dibujarme la altura. Es hacer la mediatriz, que es hacer la perpendicular a este segmento por su punto medio, ¿vale? Y lo estoy haciendo mal porque lo tengo que hacer de la longitud de la altura. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar la altura. Esta longitud, ¿vale? 59,6 en este caso, y ahora sí, hago perpendicular a este segmento por el punto medio y pulso intro para aplicar la altura. Ya está, la base, la altura, simplemente cierro el triángulo. ¿De acuerdo? Tendría que poner la solución en rojo, poner todos sus nombres, etc. Otro. Construir las mediatrices de un triángulo para hallar su circuncentro y hacer la circunferencia circunscrita. Bueno, aquí el dato es un triángulo, cualquiera. Y nos piden hacer primero el circuncentro, que es donde se cortan sus mediatrices. Las mediatrices son muy fáciles porque es hacer perpendicular a cada lado por su punto medio. Que nos halle el punto medio y hago línea. Perpendicular a esta por su punto medio y hago línea. Ya sé dónde está. De todas formas voy a comprobarlo con la última. ¿De acuerdo? Ese punto de ahí es el circuncentro. Y el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita. Así que esa sería la circunferencia circunscrita. Y ya estaría. El punto en rojo, la circunferencia en rojo. Otro. Medianas del triángulo baricentro. Pues en este caso el dato es también un triángulo y me piden el baricentro, que es donde se cortan las medianas. Las medianas son las líneas que van desde cada vértice al punto medio del lado opuesto. Pues simplemente dibujo eso, desde cada vértice al punto medio del lado opuesto, ahí.
desde el vértice al punto medio, ahí, del lado opuesto, desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Veis que se cortan en un punto, ese es el baricentro y ya estaría. Siguiente, vamos a hacer el incentro y la circunferencia inscrita. Bueno, el dato es un triángulo cualquiera. El incentro es donde se cortan las bisectrices, entonces aquí sí que tengo que dibujar las bisectrices. Para hacer las bisectrices hago un arco, lo puedo hacer de la misma dimensión, hago un arco, lo hago de la misma dimensión. No haría falta que fuese de la misma dimensión. Desde aquí hago un arco y ahora sí que estos tienen que ser todos de la misma dimensión. Simplemente y pulsando intro todo el rato, pues voy haciendo siempre el arco de la misma longitud y entonces es bastante rápido. Estoy haciendo las bisectrices de los tres ángulos a la vez. Y una vez que tengo esto, pues tengo una bisectriz y otra bisectriz. Donde se me cortan las tres bisectrices es el incentro, que es un punto por aquí. Así que tengo que alargarlas todas. Alargo esta, siempre haciendo paralelas. Paralela y paralela. Ya tengo el incentro y ahora tengo que hacer la circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita tiene este centro, pero luego tiene que ir en perpendicular a cada uno de los lados. Con hacerlo en uno de ellos es suficiente, en principio. Pero bueno, vamos a hacerlo en los tres. Perpendicular a este lado por el centro. Ahí. Me paso un poquito, ¿vale? Necesito el punto de corte. Perpendicular a este lado, que pase por el centro. A ver, perdón. Perpendicular a este lado, desde aquí. Es prácticamente la misma línea. ¿Lo veis? Seguro que no es exactamente la misma si me acerco mucho, pero casi me coincide. En este caso ha sido pura casualidad. Y perpendicular a este lado, por aquí. ¿De acuerdo? Este punto y este punto van a ser los de tangencia. La circunferencia, pues centro aquí y abro hasta aquí, o podía haber abierto hasta aquí o hasta ahí. ¿De acuerdo? Siguiente. Alturas del triángulo. Ortocentro. Me dan un triángulo y me piden que haya el ortocentro, que es donde se cortan sus alturas. Las alturas son las líneas que van desde cada vértice a el lado opuesto en perpendicular a ese lado opuesto. Entonces, empiezo perpendicular a este lado por su vértice opuesto. Perpendicular a este lado por su vértice opuesto. Atención, discurre por fuera del triángulo, me da igual, no pasa nada, ¿vale? Ya tengo la perpendicular a este lado y ahora voy a hacer la perpendicular a este lado. Perpendicular a este lado por su vértice opuesto. Donde se cortan las tres, ahí está el ortocentro. Aquí se cortan dos y si esta la prolongo, que se me ha quedado cortita, paralela a esta, por aquí, perdón, lo he cogido mal, paralela a esta, por aquí, veremos que se corta en el mismo punto. Y este punto que queda fuera del triángulo, no pasa nada. Quiero hacer un punto, no una circunferencia, es el ortocentro. Otro. Construcción del cuadrado dada la diagonal. Lo que me están dando ahora es un segmento que es la diagonal. ¿Qué tengo que hacer? Tomo la medida del segmento para empezar mi construcción. Intro, ahí tengo la medida. Ahora necesito pasar la mitad de la diagonal hacia arriba y la mitad hacia abajo. Para eso necesito saber cuánto mide la mitad de esto. ¿Qué tengo que hacer? Hacerme un segmento, dibujarme un segmento desde el punto medio hasta el extremo y tomarme esa medida, ¿vale? Es la mitad del segmento. Y ahora hago una perpendicular a esta línea por su punto medio que mida la medida que tengo tomada. Y lo mismo hacia abajo.
perpendicular por su punto medio hacia abajo. Ya tengo las dos diagonales en perpendicular y con su medida, solo tengo que completar el cuadrado. ¿De acuerdo? Otro. Construcción de un rombo dadas sus dos diagonales. Así que los datos son dos segmentos, un segmento y otro segmento, que son las diagonales. Puedo empezar por la que quiera. Voy a empezar por la pequeña. Podría empezar por la grande. No pasa nada. Tomo su medida, hago un segmento horizontal, intro. Uy, perdón, se me ha ido. Hago un segmento horizontal. Y ahora tengo que situarme la otra diagonal por su punto medio, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Para eso necesito saber cuánto es la mitad de esto, igual que antes. Así que me hago un segmento que pase por el punto medio, llegue a su extremo, y esa longitud, ¿veis? La de la mitad es la que me interesa. Hago perpendicular a este segmento por su punto medio hacia arriba. Y perpendicular a este segmento por su punto medio hacia abajo. Y ya está. Ahora solo tengo que unir los vértices del rombo. ¿De acuerdo? Siguiente. Construcción de un rombo dado el lado y un ángulo. Pues me dan la longitud de un lado. Sabéis que un rombo tiene los cuatro lados iguales, así que esa es la longitud de los cuatro lados. Y me dan un ángulo. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues tomar la medida del lado y dibujármelo, para empezar. Ahora trasladar este ángulo a partir de aquí y a partir de aquí. Para eso voy a alargar esta línea. Me voy a marcar aquí este punto para tener claro que hasta ahí me llega mi lado, pero voy a hacerme una paralela de esta línea desde aquí, para trasladarme aquí también el ángulo, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a hacer eso. Estoy pensando que hay una forma más fácil. Voy a trasladarme el ángulo simplemente aquí, ¿de acuerdo? Para eso, pues como hemos hecho otras veces, hago un arco cualquiera y ese arco, ya tengo la medida, me lo llevo desde este punto y lo trazo. Me hago un arco de aquí hasta aquí y ese arco desde aquí me lo trazo. Uno el punto de corte con el vértice y ya tengo el ángulo. Voy a necesitar alargar este lado, así que hago una paralela. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una paralela a esta por aquí, que eso sería lo mismo que trasladar el ángulo, pero como tengo la opción paralela a esta, la hago desde aquí y ya está. ¿Qué ocurre? Que si esta paralela la hubiese hecho ya directamente con la longitud del lado, hubiese sido mejor. Así que tomo la longitud del lado y hago una paralela a esta línea por este vértice, intro. ¿De acuerdo? Esta longitud ya es esta longitud y ahora lo único que tengo que hacer ya es una paralela a este lado por este vértice. Tendría que repasar estas cuatro líneas, que es el rombo. ¿De acuerdo? Ya está. Siguiente. Construcción de un rombo dada una diagonal y el lado. Me dan una diagonal, en este caso la mayor, y un lado. ¿Qué tengo que hacer? Tomo la medida de la diagonal y me la paso aquí para empezar mi dibujo. Y ahora tomo la medida del lado y hago arco desde este punto con esa medida. Y arco desde este punto con esa medida. Donde se me cortan, puedo hacer dos arcos grandes o dos pequeñitos aquí y dos pequeñitos aquí, da igual. Pues uno, porque este ya es el rombo. ¿De acuerdo?
Siguiente. Este es muy tonto para hacerlo con monje. Construcción de un rectángulo dados los lados. Pues me están dando un lado mayor, un lado menor y me piden un rectángulo. Bueno, pues tomo el lado mayor, su medida, me lo paso aquí. Y ahora me hago con la medida del pequeño, la tomo, una perpendicular a este lado por un extremo. Intro. Perpendicular a este lado por este extremo. Intro. Y ahora solo tengo que unirlos. Ya está. Seguro que este no os lo pongo, es demasiado fácil. ¿De acuerdo? Otro. Construcción del rectángulo dada su diagonal y un lado. Me tengo que hacer un segmento que es la diagonal y otro segmento que es un lado, el lado corto. ¿Qué tengo que hacer? Trasladarme la diagonal para empezar la construcción y me hago una circunferencia que tenga esta diagonal de diámetro. Para eso, circunferencia, punto medio, ya lo tengo. Y ahora tomo la medida de este lado y tengo que hacer arco de circunferencia desde este punto con esa medida. Intro. Y arco de circunferencia desde este punto con esa medida. Uno. Y ya tengo el rectángulo, que se sale aquí giradito porque lo que sale horizontal es la diagonal. Pero ya está. Esta es la medida del lado y esta que me han dado y esta es la diagonal que me han dado, ¿de acuerdo? Siguiente. Bueno, luego sigo. Bueno, voy a acabar con los dos cuadriláteros y luego os hago las tangencias. Construcción de un trapecio isósceles dadas sus bases y la altura. Me dan base menor, base mayor y altura. Me paso primero la base mayor. Tomo su medida, hago un segmento horizontal. Me sitúo la altura, por tanto tomo su medida, en perpendicular a esta base por su punto medio. Y ahora hacia un lado y hacia otro me tomo la medida de la otra base. Por tanto necesito conocer cuál es la mitad de esta medida. Hago un segmento desde el punto medio hasta el extremo y tomo esta medida. Ahora me hago el segmento. Bueno, puedo hacer, si quiero, perpendicular a la altura desde este punto hacia un lado y perpendicular hacia el otro. Y ahora simplemente tengo que unir los vértices para tener el trapecio isósceles con sus dos bases y su altura. Y el último por el momento es el trapecio y rectángulo dados los mismos datos. La base menor, la base mayor, la altura. Lo primero que voy a hacer es dibujarme la altura. En este caso me la voy a dibujar en vertical con la medida que acabo de tomar. Y ahora necesito aquí la base mayor y aquí la base menor. ¿Cómo lo hago? Pues tomo su medida y hago una perpendicular a la altura desde este punto con la medida que he tomado. Tomo la medida de la base menor y hago perpendicular a esta línea por este punto. Intro. Y simplemente lo uno. ¿De acuerdo? Quedarían los ejercicios de tangencias que si me da tiempo os los grabo luego. Hasta luego.